Bueno, muy buenas. Vamos a continuar con nuestro curso de tecnologías farmacéuticas y en este caso vamos a ver la pulverización, vamos a tratar el molinado, donde vamos a ver algunos conceptos, vamos también a ver los objetivos que persigue la fragmentación o la pulverización. Vamos a ver algunos riesgos que se corren durante el proceso de fragmentación, en qué se basa o en qué se fundamenta la fragmentación. Vamos a ver también algunos mecanismos que justifican el proceso de fragmentación y vamos a tratar algunos equipos. Ahora, ¿qué es la pulverización? La pulverización en sí no es más que la reducción de un sólido a partículas sólidas de menor tamaño, en los cuales se van a emplear métodos mecánicos. Ahora, ¿qué objetivo persigue la pulverización? En primer lugar, incrementa o persigue aumentar la superficie de contacto de un sólido y al mismo tiempo le imprime mejor hidrosolubilidad a algunos compuestos que la necesitan. También permite regular hasta cierto punto el tamaño de partículas de forma homogénea y lo cual también hasta cierto punto garantiza una mejor dosificación del medicamento. Puede proporcionar una mayor esfericidad de la partícula. Esto es bueno durante algunos procesos, sobre todo de compresibilidad, entre otros. Puede dotar a la partícula de diferentes polvos de igual tamaño de partícula y evitar con ello en una mezcla el fenómeno de la segregación o la separación de los polvos. Tiene como riesgo principal que los polvos, tanto principios activos como los excipientes, van a estar sometidos a un proceso de elevadas temperaturas, lo cual puede provocar modificación en las mismas, es decir, puede provocar modificación tanto en la estructura como transformaciones o reacciones químicas que se pueden desarrollar con los activos, y esto hay que tenerlo en cuenta durante el proceso de fragmentación. Ahora, ¿en qué se basa principalmente la pulverización o la fragmentación? Se basa en la relación lineal que va a existir entre el porcentaje o el esfuerzo necesario que hay que realizar para producir una deformación o ruptura sobre un determinado cuerpo. Para esto tenemos esta ecuación que ilustra hasta cierto punto dicha relación, donde la fuerza ejercida o en un área determinada no es más que la presión. Tenemos el módulo de elasticidad, que es la deformación como tal. Tenemos también la deformación inicial y por último tenemos la deformación final. Estos son los parámetros que hasta cierto punto se tienen en cuenta durante el proceso de fragmentación. Ahora, según Griffin, plantea que todo cuerpo posee grietas microscópicas que al ejercer un esfuerzo en esta grieta, pues estas van a aumentar de tamaño y esto va a conllevar finalmente a su proceso de fragmentación. ¿En qué se basa todo esto? Bueno, hay dos grandes grupos de sólidos que son los sólidos que son elásticos y los sólidos que son plásticos. Los sólidos elásticos, bueno, siguen la teoría de Jung, la deformación elástica sigue la teoría de Jung, que plantea que todo cuerpo va a sufrir una deformación elástica, que es decir, que esta deformación se va a recuperar después que se retira la presión sobre el mismo. Pero que si se sigue aumentando la presión, va a llegar a un punto en el cual se va a fracturar el cuerpo y por lo tanto se va a producir la fragmentación. Por otro lado, existen sólidos que al igual que los sólidos elásticos, bueno, sufren una deformación elástica, es decir, sufren una deformación que si se retira esta presión puede llevar a que se recupere nuevamente las condiciones del sólido, pero que a diferencia de lo anterior puede que si se sigue aumentando la deformación, esta va a sufrir una deformación plástica, que es una deformación en la cual se pierden algunas características anteriores que no, es decir, que van a ser de forma permanente, no se va a recuperar, aunque se retire la presión, no se va a volver a recuperar la forma del cuerpo, pero
que hasta cierto punto va a llegar a su punto de fractura donde pues se va a producir la fragmentación. Ahora, ¿cuáles van a ser los principales mecanismos que van a justificar el proceso de fragmentación? Uno de ellos es la compresión, también el impacto, el desgaste, el roce y por último el corte. Estos cinco puntos o cinco mecanismos de alguna manera u otra van a justificar toda la gama de mecanismos que van a justificar la fragmentación. Por ejemplo, tenemos el caso en el cual se fundamenta el mecanismo de impacto y compresión. Uno de esos equipos que ha empleado es el molino de martillo, que consiste en que va a poseer una cavidad y dentro de esa cavidad central va a encontrarse una serie, un número determinado de martillos en el cual giran a una determinada velocidad y que van a fraccionar por el mecanismo de impacto y compresión al sólido que se alimenta por la parte superior, va penetrando, se va alimentando la cámara por la parte superior y este sólido fragmentado a un tamaño de partícula determinado se va a tamizar por la parte inferior, es decir, que va a pasar a través de un tamiz según su tamaño de partícula y de esta manera se van a obtener determinadas partículas a determinados tamaños como tal. Vuelvo y repito, este proceso o este equipo justifica su mecanismo mediante el impacto y la compresión en el cual es idóneo principalmente para la reducción o la fragmentación de partículas que son quebradizas. Sin embargo, para las partículas que son abrasivas, no se recomienda el molinado en este equipo. Ahora bien, ¿cuáles factores van a intervenir en la eficacia del molinado en este tipo de equipo, es decir, el molino de martillo? En primer lugar, es la velocidad del giro del rotor y las características del tamiz. Hay que tener en cuenta, en este caso, que a mayor velocidad va a aumentar la fragmentación y la rapidez con la que las partículas van también a abandonar el molino, es decir, se van a tamizar, pues hasta cierto punto mejora la eficacia del molinado. Pero si se aumenta la velocidad del rotor, puede pasar que en la parte superior del martillo avancen determinadas partículas que no se van a fraccionar precisamente por esta velocidad. ¿Qué se tuvo en cuenta? Bueno, que en la parte interna del equipo, en las paredes internas del equipo, se hiciera determinadas concavidades, una cámara de determinadas concavidades que hoy en día se conoce como deflectores, y una vez que esta partícula, cuando el rotor gira a gran velocidad, estas partículas que se desplazan se arrastran por el martillo, pues van a chocar con estos deflectores y se va a producir el mecanismo de impacto a este nivel, lo cual de alguna manera u otra va a producirse todo el impacto en toda la parte del molinado y de alguna manera u otra estos baflos deflectores vienen a aumentar la eficacia hasta cierto punto del molinado. Recordemos que en la medida que aumente la velocidad del molinado, pues también va a aumentar la fragmentación. Esto juega un papel importante también con el tamizado. En la medida que aumente la velocidad, pues esto va a garantizar que se tamicen en mayor medida las partículas que son de menor tamaño. Si se disminuye la velocidad, sale hasta cierto punto las partículas que son de mayor tamaño. Por tanto, a mayor velocidad, mayor mecanismo, es decir, mayor impacto, mayor compresión y también pues una tamización mayor de las partículas de menor tamaño. Por otro lado, también el grosor del tamiz influye porque a la medida que aumenta el grosor del tamiz, también va a aumentar la salida de partículas más pequeñas. Estos dos factores juegan un papel importante a la hora de aumentar la eficacia del molinado en el molino de martillo.
Otro de los factores, ya, bueno, ya lo habíamos tenido en cuenta, que es la velocidad de alimentación del molino. En la medida que se alimente o que exista mayor cantidad de polvo a molinar dentro de la cámara del molino, pues es decir, la eficacia va a reducirse a cierto punto. Por tanto, esto puede hasta cierto punto ser una atenuante, pero se tiene en cuenta que las partículas que se van a molinar bajo estas condiciones van a tener una mayor esfericidad, es decir, van a ser mucho más esféricas, aunque no totalmente con el tamaño de partículas más pequeño que nosotros quisiéramos tener, pero sí las partículas van a ser hasta cierto punto mucho más esféricas. Ahora bien, en el caso del molino el molino de rodillo, también es un mecanismo, es decir, un equipo que se fundamenta principalmente el proceso precisamente por el mecanismo de impacto y compresión. En este caso se caracteriza porque van a aparecer dos rodillos que van a estar muy próximos a ellos, y dependiendo de la distancia que exista entre ellos, también va a ser el tamaño de partícula que se va a lograr con este molinado. Los mismos van a girar a una velocidad entre 50 y 300 revoluciones por minuto, y bueno, hasta cierto punto son idóneos para materiales quebradizos o de dureza moderada. Otro de los mecanismos que habíamos tratado es el de corte. Uno de esos equipos que se emplea bajo este mecanismo es precisamente el molino de cuchilla. Y el molino de cuchilla no es más que el mismo molino de martillo, solo que el molino de martillo, cuando se gira, cuando el rotor gira en dirección contraria, pues está presente es decir, se pone de manifiesto el molinado de cuchilla. Se fundamenta precisamente su corte en este mecanismo, es decir, su corte en la velocidad, y se fundamenta precisamente el molinado, en este caso la fragmentación, en el corte que ejerce sobre los diferentes tipos de materiales. Son principalmente empleados para materiales fibrosos o materiales hasta cierto punto plásticos, que de alguna manera u otra, como por ejemplo, no pueden fraccionarse por el mecanismo de impacto y compresión, porque hasta cierto punto ellos logran reajustarse, su estructura se logra reajustar y no se logra alcanzar el punto de fracturación. Pues en el caso del corte, pues sí se logra hacer esto. Precisamente son empleados para el corte, como por ejemplo algunas plantas medicinales u otros materiales de naturaleza fibrosa. Tiene la característica de que al girar en dirección, es decir, en dirección contraria al del martillo, precisamente su velocidad es mucho menor, y los factores que condicionan la eficacia del mismo son similares a los del mismo molino de martillo. Es decir, el molino de martillo puede llamarse molino de martillo cuchilla, precisamente porque dependiendo en el sentido que gire, se puede convertir en molino de martillo o puede ser molino de cuchilla. Ahora tenemos el molino de tornillo sin fin. También se fundamenta en el mecanismo de fragmentación, en el corte de los sólidos, y es también empleado en materiales fibrosos. La eficacia del mismo también depende de la cantidad de sólido de alimentación, así como la velocidad con que gire el tornillo sin fin. Ahora bien, hay un interesante equipo que en este caso son los molinos de bola, que se fundamenta su mecanismo en el de roce y desgaste. En este caso, los materiales a fragmentar van a estar sometidos al roce y el desgaste que pueden ejercer precisamente las bolas que van a girar dentro de un recipiente cilíndrico a una determinada velocidad. Son precisamente idóneos para materiales abrasivos y duros, es decir, a diferencia del molino de martillo,
que no puede, es decir, que no son idóneos para materiales abrasivos, pues bien, este viene a ser la alternativa para materiales abrasivos y duros. Y se van a obtener fragmentos en el orden de hasta las 10 micras. Ahora, ¿qué factores pueden intervenir en la eficacia de la fragmentación en el molino de bolas? Principalmente la velocidad. Hay dos tipos de velocidad que hay que analizar. Primero, la velocidad en la cual es mucho más lenta, pasa que las bolas van a estar precisamente moviéndose a igual sentido, es decir, no van a moler absolutamente nada. Y si se aumenta su velocidad, pues además de moverse, van a subir a través de la pared del cilindro por la fuerza centrífuga, y llega el momento que hasta a determinada altura, pues su peso va a ser mucho mayor que la fuerza centrífuga y van a caer, y por lo tanto van a producir el roce y el impacto, en este caso, con la material a fragmentar. Por otro lado, está la velocidad crítica, que si se aumenta extremadamente la velocidad, pues llega el momento en que las bolas se van a mantener conjuntamente rodando en las paredes del material, en este caso del contenedor cilíndrico, dado la fuerza centrífuga, y por lo tanto no se va a observar ninguna fragmentación. Esto hasta cierto punto nos dice que no es bueno tener ni baja velocidad ni elevada velocidad en el molino de bola. Por lo tanto, se plantea que la velocidad óptima para que pueda hacer una fragmentación adecuada debe estar entre el 65 y el 80% de la velocidad crítica. Es decir, se mide la velocidad crítica y entre el 65 y el 80% pues se puede encontrar la velocidad óptima para la fragmentación. Por tanto, aquí, desde el punto de vista matemático, podemos perfectamente pues regular o identificar cuál va a ser la velocidad óptima para la fragmentación en el molino de bola. Ahora, otro de los factores que interviene es el tamaño de la bola. Aquí se plantea que en la medida que aumenta el tamaño o el tamaño de la bola, pues va a haber un mayor peso. Pero también se dice que en la medida que exista menor tamaño, pues va a haber una mayor área. Dos factores importantes, que es la masa de la bola y, digamos, el área superficial, es importante por este mecanismo roce y desgaste, pueda ejercer su efecto, su acción fragmentadora. Por lo tanto, lo más idóneo tener en un molino de bola es bola de diferentes tamaños. Con esto se va a compensar ambos factores, el tamaño y la mayor área superficial, y de esta manera va a garantizar una mejor eficiencia en la fragmentación por este mecanismo. La carga de la bola también influye o es un factor a tener en cuenta en la eficacia de la fragmentación, donde se va a conseguir que alrededor de si el 50% de la carga del cilindro está representado por las bolas, pues se consigue una fragmentación óptima. Y también la carga del material, que debe ser hasta un tercio del volumen del equipo para que se consiga una fragmentación óptima. Bueno, esto es un molino de bola en el cual se hace un molinado continuo. Es una variante precisamente del molino de bola, pero se busca mantener el molinado continuo, donde precisamente se va a alimentar el equipo de forma regulada, a una velocidad regulada, el cual se va a producir la fermentación. El contenedor va a girar a la velocidad óptima, con una cantidad de bolas de diferentes tamaños, y precisamente se va a mantener la carga del material a un tercio del volumen total de este contenedor, donde el fragmentado se va a tamizar en esta zona y se va a ir saliendo
pulverizado, en este caso el fragmentado, a un tamaño de partícula determinado. Bueno, esto es también, como le decía anteriormente, es una variante del molino de bola. Otro de los molinados que también funciona por roce y desgaste es precisamente los micronizadores. Son idóneos precisamente para productos que son hasta cierto punto duros y que al mismo tiempo pues pueden afectarse con la temperatura. Pues en este caso ya habíamos dicho anteriormente que uno de los riesgos que se corre es precisamente que durante el proceso de molinado, pues estos equipos aumentan sus temperaturas. De hecho, desprende gran parte de la energía que se utiliza durante el proceso, no es precisamente para la fermentación. De todo el total de energía que se emplea para la fermentación, solamente hasta el 2% de la energía total pues es útil durante el proceso de la fermentación. Pues en este equipo se utiliza un equipo de Venturi, un efecto Venturi, donde se aumenta, es decir, se va a aumentar la velocidad de entrada del aire y esto funciona como una bomba de aire que va a hacer que las partículas a fragmentar que están contenidas en la entrada inicial, pues van a penetrar a la cámara de fragmentado, donde al mismo tiempo se va a hacer regular otro aire de forma tangencial y esto va a provocar el choque entre la partícula de forma violenta, que con esto va a conducir a la fragmentación del mismo y como tal las partículas van a ser tamizadas en esta área donde van a salir las partículas, se va a colectar según el tamaño de partículas y así sucesivamente. Son conocidos como molinos micronizadores. Y esto es lo que le explicaba, lo que le comentaba, donde precisamente las partículas sometidas a este mecanismo de fragmentación, pues no van a sufrir los efectos que a lo que están sometidos principalmente el molinado anterior, puesto de que aquí es idóneo para productos que se puedan fraccionar y que no se afecten con la temperatura. Bueno, por último, vamos a ver algunos criterios de selección del equipo. Aquí aparecen, por ejemplo, los tipos de molinos, los mecanismos por los cuales se justifican. También tenemos los límites del tamaño de partículas que se pueden obtener y qué materiales son los adecuados y cuáles no son los adecuados para ser fragmentados por estos determinados equipos. Bueno, en el caso de martillo, ya habíamos visto que funciona por el mecanismo de impacto y roce. Se pueden obtener partículas de hasta un 40 micrómetros de tamaño. Son útiles para materiales quebradizos, que no sean abrasivos, como habíamos dicho, o poco abrasivos, como habíamos dicho anteriormente, que no sean tampoco para materiales fibrosos ni adhesivos. Estos de adhesivos puede incluso hasta dificultar la calidad del equipo, se puede afectar la parte mecánica del equipo y por tanto tampoco que tengan bajo punto de fusión porque hasta cierto punto estos equipos van a generar grandes temperaturas. También el de cuchilla, martillo cuchilla, que ya habíamos comentado que lo que se hace es invertir la circulación o la rotación del rotor del molino de martillo. Se puede obtener hasta partículas de 100 micrómetros. Bueno, como habíamos dicho, funciona por el mecanismo de corte, idóneo para materiales, es decir, fibrosos, pero no son idóneos para materiales duros, fiables o abrasivos. En este caso, también tenemos el molino de rodillo. Bueno, funciona por el de compresión, por el mecanismo de compresión principalmente. Bueno, se pueden obtener partículas, ya habíamos dicho que dependiendo también de la distancia que existe entre los dos rodillos, aquí, bueno, hasta 75 micrómetros, es idóneo para productos blandos y no son idóneos para productos abrasivos ni fibrosos.
El de bola, en este caso, funciona por impacto y roce. Se puede obtener, como habíamos dicho, hasta un tamaño de 10 micras. Son idóneos para productos moderadamente duros y abrasivos, cosas que no se pueden obtener con los anteriores, y no son idóneos para productos fibrosos o blandos. En este caso, los fibrosos o blandos son idóneos los de cuchilla, que funcionan por el de corte principalmente. Ahora, y por último tenemos el de los micronizadores, que funciona por roce e impacto, y además se obtienen partículas de hasta 0.5 micras, muy pequeñas. Son empleados en sólidos que son duros y friables, o moderadamente duros o friables, pero no son idóneos para sólidos fibrosos ni adhesivos. De forma general, esto es lo que teníamos que ver, o parte de lo que íbamos a ver durante el proceso de pulverización o fragmentación, y bueno, en qué consistía principalmente estos factores, es decir, qué aspectos te fundamentaban el proceso de la fragmentación. Muchas gracias.